En esta segunda parte del tema geomorfología glaciar nos centraremos en los procesos de erosión, transporte y sedimentación que dan lugar a las morfologías características de estos ambientes, comprendiendo tanto a los glaciares propiamente dichos, así como a los ambientes fluvio-glaciares y glaciolacustres asociados. Debido a su movimiento, los glaciares generan erosión en el sustrato rocoso sobre el que circulan, no únicamente por la acción del hielo, sino también por los fragmentos rocosos que transportan. La intensidad de la erosión dependerá de factores propios del sistema glaciar, como la temperatura basal del hielo, la velocidad en la base del glaciar y la potencia o espesor de la masa de hielo. Por otro lado, las características litológicas y estructurales del sustrato rocoso también condicionan la erosión. La dureza de la roca, la presencia de planos de discontinuidad como diaclasas, etc., y la permeabilidad del lecho rocoso son claros condicionantes. Por último, la erosión también dependerá de la geometría del sustrato rocoso, donde la rugosidad y la pendiente del mismo son factores que van a influir en la erosión. Los procesos de erosión glaciar se reducen a dos tipos. Por un lado está la abrasión, que corresponde a la acción de desgaste de las rocas por el paso del glaciar sobre ellas. A su vez, las partículas que arrastra el hielo tienen una gran importancia en este proceso. Se manifiestan por la presencia de estrías, acanaladuras y pulido en la superficie rocosa. El otro proceso erosivo es el arranque, denominado también plucking. El paso del glaciar causa la extracción de fragmentos de la roca del sustrato, dando como resultado la presencia de hendiduras en la roca. Este arranque se ve favorecido por la presencia de irregularidades y fracturas en el sustrato. Fruto de estos procesos de erosión, los glaciares tienen un gran poder modelador del sustrato rocoso, dejando diferentes morfologías características. Uno de estos modelados son las estrías, que corresponden a finos surcos alineados en la roca, de pocos milímetros de anchura y profundidad, los cuales se originan por el rozamiento de las partículas de tamaño limo y arena que arrastra el glaciar sobre el fondo rocoso. Las estrías son indicadores de la dirección del movimiento del glaciar, pero no de su sentido. Debido a cambios direccionales de las masas de hielo, pueden observarse varios sistemas de estrías que se entrecruzan. De forma similar, aparecen las acanaladuras en la roca, que son surcos de dimensiones variables, pero con longitudes superiores a 1 metro, que están separados entre sí por crestas. Estas acanaladuras se deben a la acción de grandes fragmentos individuales o agrupados que arrastra el hielo en el fondo del glaciar. El pulido glaciar es fruto también de la abrasión constante, donde a simple vista se observa una superficie muy lisa. Sin embargo, observada a mayor detalle, con una lupa o al microscopio, estas superficies pulidas presentan surcos muy finos, que corresponden a pequeñas estrías. Este pulido es más manifiesto en rocas de grano fino. Las hendiduras de fricción son morfologías ligadas a la acción de los glaciares que se manifiestan por la aparición de marcas y concavidades en la roca. Resultan de la presión de un bloque arrastrado por el hielo sobre el sustrato rocoso, el cual se comporta de forma frágil, por lo que se genera una fracturación, pudiendo darse incluso un arranque del material rocoso. Son más propensas a aparecer en zonas de contrapendiente del movimiento del glaciar, donde la presión que ejerce es mayor. Normalmente aparecen en rocas duras, preferentemente de grano medio a fino, tales como granitos, cuarcitas e incluso basaltos. Hay distintos tipos, como las fracturas en media luna, las muescas crecientes, las fracturas crecientes y las fracturas concoideas. Las fracturas en media luna presentan una fractura de bajo ángulo y otra más o menos vertical en el lado de los cuernos, los cuales apuntan en el sentido del movimiento del glaciar. Las muescas crecientes tienen una morfología similar, pero en este caso la fractura vertical está en el lado opuesto y los cuernos apuntan en el sentido contrario al flujo del glaciar. En ambos casos, el escalón abrupto que marca la fractura vertical está en el lado hacia el cual fluía el glaciar. Otras marcas de arranque son las fracturas concoideas, donde se forma una cavidad cóncava más simétrica que en los casos anteriores. En las fracturas crecientes no se produce arranque de la roca, sino que son fracturas subverticales que se ramifican en profundidad. Su visión en planta exhibe una curvatura.
Los cuernos de esta curvatura marcan el sentido de movimiento de las masas de hielo. Las formas P son surcos curvos que también exhiben morfologías de media luna, pero más alargadas y de bordes más suaves. Los cuernos de la media luna apuntan en el sentido de flujo del glaciar. Su origen está en discusión. Se atribuye el mismo a una deformación plástica debido a la gran presión ejercida por el hielo glaciar, o bien a un esculpido por corrientes turbulentas de agua bajo una inmensa presión en la base del glaciar. La presión que ejerce la masa de hielo glaciar en su movimiento de cizalla sobre el lecho rocoso también puede originar la aparición de diaclasas en este, alineándose en perpendicular a la dirección del flujo. A una mayor escala en relación a las morfologías de erosión están las rocas aborregadas. Son montículos rocosos alineados y que por lo general aparecen en grupos. Estos montículos presentan formas asimétricas, con una vertiente de menor pendiente con frecuencia pulida y estriada, y la otra vertiente constituida por una superficie irregular y fragmentada de mayor pendiente y a veces escarpada. Su forma es indicativa del sentido de movimiento del hielo glaciar, dirigiéndose desde el lado de menor pendiente al lado de mayor inclinación. Cuando la masa de hielo se encuentra con un obstáculo rocoso, pule y estría por abrasión el lado de la roca del que procede, mientras que en el opuesto se genera arranque, causando irregularidades en el mismo. Un conjunto de geoformas similares a las rocas aborregadas, pero con una morfología más simétrica, son los lomos de ballena. Son formas talladas en la roca, más o menos alargadas, con ambas vertientes suavizadas y lisas, sin los procesos de arranque que se ven en las rocas aborregadas. Al igual que estas, se forman cuando el hielo que fluye se encuentra con una obstrucción rocosa y al no poder eliminarla completamente, deja un montículo de roca elevado y suavizado. Las cuencas rocosas son cubetas de sobreexcavación, es decir, depresiones en la roca asociadas al paso del glaciar. Su morfología es muy variable y su génesis puede deberse a depresiones o irregularidades en la roca anteriores al paso del glaciar, el cual amplió o retocó estas perdurando su morfología de cuenca, o bien directamente a procesos de erosión del glaciar sobre el sustrato rocoso por abrasión y arranque. Tras la desaparición del hielo del glaciar, estas cuencas suelen quedar rellenas de agua formando lagunas. Las formas de erosión glaciar más características en los ambientes de montaña son los circos y los valles glaciares. Los circos glaciares son depresiones semicirculares y con forma de anfiteatro, dominadas por laderas abruptas fragmentadas y limitadas por crestas, picos o aristas, mientras que la superficie basal suele ser más suave por la ablación del hielo. En ocasiones, la salida del circo hacia el valle presenta un umbral, que es una elevación que deja deprimida la parte central del circo. Este umbral puede ser parte del macizo rocoso o bien acumulación de detritos. En otras ocasiones, la salida del circo al valle viene marcada por un cambio en la pendiente, sin presencia de umbral. La formación de un circo comienza a partir de una zona deprimida en una ladera, propicia para la acumulación de nieve. Asociado a esta acumulación se dan procesos de gelifracción de la roca, así como de evacuación de partículas en las estaciones de deshielo, lo que paulatinamente va generando la ampliación de la depresión, dando un nicho de nivación en el cual, si las condiciones térmicas son adecuadas, se acumulará suficiente nieve a lo largo del tiempo para transformarse en neviza, y de esta en hielo, pasando con el tiempo a conformarse un circo embrionario. La evolución de la erosión finalmente da lugar a la aparición del circo propiamente dicho. El desarrollo y ensanchamiento de los circos se produce por el retroceso de las paredes, lo que puede dar lugar a la formación de aristas entre circos glaciares contiguos. Cuando se produce finalmente la unión de dos circos y desaparecen las aristas, tenemos circos coalescentes. Es frecuente que, en la evolución de tres o más circos próximos, separados inicialmente por aristas, finalmente se lleguen a unir, dando origen a un pico con forma de pirámide y paredes muy escarpadas denominado horn. Por su parte, los valles glaciares se forman por el avance de la lengua glaciar. Se caracterizan por presentar un perfil transversal en forma de U, consecuencia de la profundización y ensanchamiento del valle preexistente. El ensanchamiento es debido a que el hielo ocupa gran parte del ancho del valle, a diferencia de los cursos fluviales que solo ocupan la parte inferior del mismo.
El perfil longitudinal de un valle glaciar puede presentar un escalonado debido a la presencia de umbrales seguidos de cuencas rocosas, generadas por sobreexcavación del hielo. El origen de los umbrales puede deberse a erosión diferencial por cambios en la litología o grado de fracturación previo de la roca. Estas cuencas, una vez retirado el hielo, se convierten en lagos y en ocasiones son colmatadas por los sedimentos. Eventualmente, un valle glaciar con alta tasa de excavación puede cortar valles glaciares laterales preexistentes. Una vez que el hielo ha desaparecido, queda expuesto un conjunto de valles colgados o suspendidos. Esta topografía, durante y después del deshielo, favorece la aparición de cascadas. Cuando los valles glaciares se hacen presentes en zonas costeras y son invadidos por el mar, se forman los fiordos. Estos pueden generarse por la llegada de las lenguas glaciares hasta la costa y tras la retirada del hielo el mar penetra en los valles, o bien por ascensos relativos del nivel del mar, el cual alcanza valles glaciares internos preexistentes. Los materiales erosionados por el glaciar, así como los que caen sobre él, son transportados por él mismo. Debido a su estado sólido, los glaciares tienen una gran capacidad de transportar sedimentos, siendo estos de muy diversos tamaños, desde bloques de decenas de metros hasta material de tamaño arcilla. Ejemplos notables de la capacidad de transporte glaciar los encontramos en los denominados glaciares negros, en los cuales su parte superior se presenta completamente cubierta por detritos. Tal es su abundancia que apenas permiten ver el hielo glaciar. Un caso más extremo aún de transporte es el glaciar de rocas, que corresponde a una mezcla de detritos con abundante hielo en los intersticios de estos. Estos últimos pueden formarse en circos glaciares asociados a un glaciar de hielo genuino. Sin embargo, pueden también estar asociados a otros procesos genéticos, como avalanchas de rocas en las cuales el hielo se forma posteriormente, o la existencia de un permafrost y procesos de gelifluxión, por lo cual no siempre se consideran como glaciares en sentido estricto. El transporte de los sedimentos en la masa del glaciar puede ser encima del mismo, en su interior o en su base. En el transporte supraglaciar se movilizan los cantos en la superficie superior del hielo, manteniendo esto su angulosidad ya que la acción de desgaste del hielo sobre los clastos es nula. El transporte endoglaciar tiene lugar ya que algunos fragmentos pueden caer en las grietas del glaciar, quedando englobados en el interior de las masas de hielo. Igualmente, los detritos arrancados por el hielo en la base del glaciar pueden ser movilizados hacia arriba. Por último, el transporte subglaciar moviliza materiales principalmente procedentes del lecho, los cuales presentan una gran abrasión y roturas, dando lugar a una mayor redondez y porcentaje de partículas finas más alto. Finalmente, estos materiales transportados terminan siendo depositados. Los mecanismos de sedimentación glaciar se relacionan con la forma en la que los glaciares descargan los sedimentos y vienen dados por los distintos ambientes asociados al glaciar. El ambiente glaciar en sentido estricto se limita al área cubierta por el cuerpo glaciar, pudiendo diferenciarse subambientes supraglaciares, endoglaciares y subglaciares, al igual que en el transporte. Igualmente incluye el entorno inmediato en contacto con el cuerpo de hielo, pudiendo ser lateral o terminal si ocurre en la parte frontal del glaciar. Asimismo, existen otros ambientes ligados al glaciar. Por un lado, los proglaciares, próximos al frente del glaciar y con una gran influencia de este. Y por otro lado, los extraglaciares, alejados del frente del glaciar y con más influencia de otros procesos. De esta forma podemos distinguir los ambientes fluvioglaciares, dominados por la acción de las corrientes de agua procedentes de la fusión del hielo, ambientes glaciolacustres, donde la sedimentación se da en lagos asociados a depresiones u obstrucciones generadas por el glaciar, y ambientes glaciodeltaicos, asociados a la descarga de las aguas de deshielo en grandes cuerpos de agua, como lagos o en mares. En ocasiones, los materiales transportados por el glaciar también pueden depositarse aguas adentro, al quedar integrados dentro de un iceberg y desprenderse del mismo cuando éste se funde. A los detritos glaciares acumulados se les denomina til. Se caracterizan por su escasa clasificación granulométrica y una marcada distribución bimodal, formada por partículas de tamaño grava y limo. La acumulación del til da lugar a la formación de distintas geoformas. Una de las más características son las morrenas.
En función del ambiente de formación y de la posición que ocupan, se pueden clasificar en distintas tipologías. Las morrenas supraglaciares son las que podemos encontrar sobre la superficie del glaciar, cubriendo parcialmente este, por lo cual están siendo transportadas hasta que el glaciar desaparece y acaban depositándose sobre el lecho rocoso u otros detritos presentes en la base del glaciar, originando las morrenas de ablación, caracterizadas por montículos y cubetas caóticos, generalmente orientados al azar. Las morrenas subglaciares o de fondo se forman a partir del til transportado o retrabajado bajo el glaciar y se pueden observar tras el retroceso del hielo. Dentro de este ambiente se dan diversas tipologías, como los mantos de til, que son acumulaciones que se distribuyen lateralmente y frontalmente sin una estructura particular. Otro tipo de morrenas subglaciares son las morrenas alineadas, que tienen una orientación paralela o perpendicular a la dirección de flujo del glaciar. Entre ellas podemos distinguir los drumlins, que son montículos alargados de superficies lisas y con una simetría lateral. Mientras que su parte frontal tiene una pendiente pequeña, el lado del que procede el hielo tiene una pendiente mayor, lo que sirve para determinar el sentido de flujo del glaciar. Las morrenas acanaladas también son alineadas según la dirección de movimiento del glaciar. En este caso se forman por la presencia de un obstáculo, como una roca de mayor tamaño, que genera una zona de sombra que favorece la acumulación del til alineándolo. De esta misma manera, permiten determinar la dirección del flujo. En el caso de las morrenas transversales, se acumulan perpendicularmente a la dirección de flujo glaciar. Su vertiente de menor pendiente indica la dirección de procedencia del hielo. Por otro lado, las morrenas marginales se localizan en los límites del glaciar. Estas morrenas se pueden generar por descarga de til transportado por el glaciar a medida que va avanzando, o bien por empuje del hielo sobre los detritos acumulados previamente, deformando estos a su paso. Entre estas morrenas marginales distinguimos las morrenas terminales, que se movilizan con la parte frontal de la lengua glaciar y son indicativas de la distancia que alcanzó esta cuando el hielo se ha retirado, pudiendo aparecer varias morrenas frontales a lo largo de un valle, indicando avances y retrocesos del hielo. De una forma similar, las morrenas laterales se acumulan en los bordes de la lengua glaciar por la movilización de esta, e igualmente pueden recibir aportes de las laderas del valle. Cuando dos lenguas o glaciares de valle se unen, se forman las morrenas centrales, que quedan aisladas entre dos masas de hielo glaciar. Otro fenómeno común, fruto del transporte y sedimentación glaciar, es la aparición de bloques erráticos. Estos son rocas de gran tamaño que aparecen depositadas generalmente en zonas llanas al llegar a perder el glaciar su capacidad de transporte. Muy comúnmente muestran litologías diferentes a las del sustrato sobre el cual están depositados, debido a que están alejados del área fuente. En ocasiones se encuentran estos bloques depositados a cientos de kilómetros de distancia de su origen. Los sedimentos continúan movilizándose y depositándose más allá del alcance del propio hielo glaciar, en los ambientes proglaciares y extraglaciares. Cuando estos procesos están controlados por las aguas derivadas de la fusión del glaciar, se consideran ambientes fluvio-glaciares y generan un modelado característico, fruto de la erosión, el transporte y la sedimentación. En las zonas terminales del glaciar, estos procesos fluvio-glaciales comienzan a superponerse a los procesos glaciares, pasando a ser los principales modeladores del relieve. Las morfologías erosivas en zonas marginales y proglaciares corresponden principalmente a canales, que son incisiones hechas por el flujo de agua en la roca o en los sedimentos. Los canales marginales se dan entre el glaciar y las paredes del valle o las morrenas, y los proglaciares derivan del hielo glaciar hacia el frente del mismo. La llanura de Sandur es una planicie que se desarrolla en zonas distales del glaciar, formada a partir de los sedimentos fluvioglaciares transportados por el agua que surge de la zona de ablación. Los procesos de sedimentación y erosión crean canales anastomosados que caracterizan esta llanura. Debido al agua de deshielo que circula por los túneles subglaciares y a la gran cantidad de sedimentos que transporta, se ve favorecido el proceso de erosión del lecho por cavitación, generando canales en este. Estos canales en el lecho pueden tener diferentes tamaños, que van desde canales muy pequeños
de 1 metro de profundidad y ancho, hasta grandes valles que pueden tener cientos de metros de anchura. Por ejemplo, los cañones subglaciares descubiertos en Groenlandia o en la Antártida mediante radar corresponden a excavaciones en el lecho rocoso que canalizan el agua a través del glaciar, si bien su génesis original es debida a la presencia de redes fluviales antes de la aparición del hielo. En los ambientes proglaciares son características unas morfologías denominadas marmitas o kettle holes, que son depresiones con morfología elíptica, las cuales generalmente quedan rellenas por agua. Estas geoformas se originan en los depósitos de til previamente depositados, cuando bloques de hielo que han permanecido enterrados entre estos sedimentos finalmente se funden y dejan cavidades con estas morfologías. Los depósitos de Kame se forman a partir de las aguas de fusión que corren por encima, en el interior y en las zonas marginales del glaciar. En esta escorrentía se van depositando sedimentos que dejan depósitos del material estratificado. En el caso de los supra y endoglaciares, se puede conservar su estructura cuando el hielo desaparece y quedan depositados sobre el fondo del valle. En ocasiones están asociados con las marmitas en su formación. Sus morfometrías son variadas, como colinas, terrazas y deltas, dependiendo del proceso específico que haya tenido lugar. Los skers son también formas fluvioglaciares, sin embargo, no se forman en la zona proglaciar, sino bajo el glaciar en la interfase hielo-sustrato. Se originan a partir de caudales de agua de fusión que fluyen bajo la masa de hielo, en canales y túneles glaciares excavados en el propio glaciar. El relleno de estos canales y túneles con material detrítico de diversos tamaños da origen a estas morfologías de cordones de sedimentos alargados y sinuosos, que son paralelos a la dirección de flujo del hielo. Al retroceder el hielo, quedan expuestos en superficie, pudiendo presentar alturas que pueden sobrepasar los 100 metros y su longitud los 100 kilómetros. La presencia de lagos glaciares es muy frecuente, asociada a los medios fluvio-glaciares y glaciares, sobre todo en posiciones marginales y proglaciares. Se forman por distintos procesos, como estancamientos por confinamiento de las aguas gracias a las morrenas frontales, fusión del hielo conservado entre los sedimentos, relleno de cubetas de sobreexcavación e incluso la ocupación del propio circo glaciar cuando el hielo desaparece. Las aguas fluvio-glaciares pueden desembocar tanto en lagos como en el mar, cuando la proximidad de este lo permite. La descarga de materiales en los mismos da origen a playas y deltas glaciolacustres y glaciomarinos. En los ambientes glaciolacustres tiene lugar la deposición de las barbas glaciares, que son depósitos con carácter rítmico compuestos por finas laminaciones oscuras de arcillas, limos y materia orgánica, alternando con láminas de arenas claras, estas últimas depositadas en la estación veraniega, mientras que las primeras lo hacen durante el resto del año. El conteo de los pares de láminas clara y oscura permite determinar la temporalidad de los sedimentos. Como hemos visto, estos ambientes glaciares son sistemas complejos y que propician cambios notorios en periodos de tiempo cortos. Más contenidos de geomorfología en el siguiente vídeo.